Nacho, dentro de nuestros cuestionarios, nuestras preguntas que nos han llegado, en esta mini entrevista muy artesanal, por decirlo así de alguna manera, hay una pregunta que a mí yo siempre le suelo preguntar a los iniciados que llevan mucho tiempo en el sendero y es una cosa que me intriga bastante. Es una de las cosas que inclusive es mi gran motivación a la hora de sentarme a meditar. Cuando yo conozco, por ejemplo, a alguien que me dice, yo llevo 30 años en el sendero espiritual, y digo, wow. Otros dicen, llevo 45, he conocido al maestro Kirpal, dice uno, wow. En tu caso, cómo has llegado a los pies del loto de Samrinder Singh? Yo estaba viviendo en España, en Sevilla, y trabajando, y me dieron una beca y fui a vivir a Estados Unidos, a Boston, y por primera vez en mi vida tuve una crisis existencial, amorosa, y empecé a buscar. Cada fin de semana me iba a una religión distinta, a un templo distinto, buscando respuesta a eso que por primera vez me estaba pasando, ¿no? Que yo no entendía un poco el sentido de la vida o qué razón tenía yo para estar en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de haberme quedado en España, con el confort, digamos, de una relación amorosa, de familia, etc. Entonces, durante esos 2 años fui buscando, empecé a leer la Biblia, que era el libro de referencia de yo como católico, como cristiano. Cada día leía 2 páginas buscando respuestas y allí no había respuestas. Empecé a ir a grupos también de oración, estudio la Biblia, una época incluso iba a misa diaria, comunión diaria, y no había respuesta, estaba en búsqueda. Acabando ya la maestría, esos 2 años, me dije, cuando acabe la maestría voy a coger una mochila y me voy a la India a buscarme a mí mismo. A todos nos suele pasar eso. La India siempre es el punto de referencia de los buscadores, de los grandes buscadores. Tengo entendido que tú eres abogado, ¿no? Sí. O sea que todo me lo estás contando de la beca y todo eso era relacionado con las leyes, la abogacía. Exactamente, las leyes y la economía. Sí, ya voy a estudiar en la escuela de gobierno. Tienes cara de haber sido un buen alumno. ¿Eras bueno? Era, bueno, bien travieso. Se me daban bien los estudios, digamos, ¿no? Bueno, sí, pero sí, también tenía muchas inquietudes en la vida, ¿no? Entonces también salía mucho de fiesta y mucha vida social, ¿no? Bueno, entonces España es inevitable. En Madrid los fines de semana no parábamos, ¿no? Muy bien. Cerrábamos las calles. Entonces, en esa búsqueda, al cabo de esos 2 años, un amigo que estudiaba allí, que era indio, también hablaba español, era de Puerto Rico, le pregunto que voy a India y entonces me saca una lista de ordenador de ashrams de la India. Empieza a hablarme de unos términos que yo no entendía para nada. Me dice, tú estás en una época mística, existen santos, en la India hay ashrams. Y entonces me hablaba de unas cosas que para mí eran chinos, yo no entendía nada. Entonces de la lista de ashram le pregunté, bueno, ¿y por dónde empiezo? Me señaló 2. Me dijo que un ashram era un sitio donde uno iba a estar con un maestro y a llevar una vida espiritual. En ese proceso, a mi misma universidad, leyendo una revista cultural de la zona, vi un anuncio, una cara sonriente y un anuncio, seminario de meditación. Y me dije, siempre me interesó la meditación, a ver mañana qué tengo que hacer. Entonces recorté el anuncio, lo dejé entre mis cosas y dije, mañana según lo que tenga que hacer, pues iré o no, ¿no? Entonces al día siguiente recuperé ese anuncio de esa revista y vi que era en mi mismo pueblo, en un hotel, era el seminario de meditación de cara sonriente, con un turbante, barba, y ahí que me presenté. ¿Y esto dónde era? Aquí en Ese era en Boston. En Boston. En Boston. Vale. Entonces fue la cosa que casi podía ir andando, era muy cerca, y me dije, si tengo que ir a la ciudad mayor, a Boston, 4 paradas de metro, demasiado lejos no voy.
pero se dieron las circunstancias que era mi mismo pueblo, que casi podía ir andando. Asistí allí y experimenté mucha paz, una energía muy bonita de amor, pero a la vez mi mente buscaba algo complicado, algo de filosofía como muy complicada. Y dije, bueno, lo que he escuchado aquí en esta conferencia de este maestro es lo mismo que he leído en la Biblia, no es nada nuevo, pero aquí hay mucha paz, mucho amor. Al acabar la conferencia hubo una reunión en una sala de al lado, tomar té con galletas, y me acerqué al maestro y le pregunté, le dije que para mí era difícil seguir a un hombre vivo, y me contestó que no me preocupara, que mi relación con Dios era lo único importante y todo lo demás era accesorio. También me dijo que no tenía que abandonar nada de mis creencias, de mi trabajo, de mi familia, y que no me creyera nada, ni siquiera de lo que él decía, y lo que yo experimentara en mi interior, eso me lo podía creer. Esto me produjo un gran alivio, porque vi que no tenía que ser nada dogmático, que tuviera que creer ciegamente a pies juntillas, sino que a mi ritmo, lo que yo fuera experimentando, pues bienvenido. Y lo que pudiera añadir a mi vida, pues estupendo. Habló de la dieta vegetariana, de la iniciación, entonces al día siguiente empecé con la dieta vegetariana, y a los 2 días hubo la iniciación, y pues fue una experiencia muy gratificante. Y después de estar el maestro 5 días en Boston, con el que pude hablar 4 veces, una de las cuestiones que le planteé, porque eso, la mente tiene muchas preguntas, ¿no? Entonces era muy bonito tener un maestro que estuviera vivo y que me pudiera contestar, ¿no? Y le dije, le empecé a hablar de la crisis que había tenido al llegar a Estados Unidos. Me cortó y me dijo, este país es bueno para ti, this country is good for you. Curiosamente, cuando salí del salón, empecé a ver la vida allí de color de rosa. Un país que yo me había sentido un poco oprimido, como fuera de lugar, me empecé a sentir muy bien con todo el mundo y a gusto. Me hizo ver también que el encuentro con un maestro espiritual es algo muy importante y que viene predestinado, que eso no es por casualidad, que yo había hecho muy bien en ir a Estados Unidos porque es bueno que el ser humano se supere. Yo iba por mejorar en mis estudios profesionalmente, pero que el encuentro con un maestro espiritual, eso viene preordenado de lo alto. Tiene algo de sentido, porque curiosamente estabas a pocas estaciones de metro de donde ibas a ir a la reunión con el maestro. Tú no querías desplazarte no tan lejos, así que casi lo tenías al lado, entonces estaba predestinado para ti tomar la iniciación. Y después de esos 5 días, claro, era una cosa nueva para mí, no tenía especial devoción ni fe, yo estaba como empezando. Me noté, después de esos 5 días, al día siguiente, me noté que me faltaba energía, que había algo que me faltaba. Y digo, qué raro me encuentro, ¿qué pasa aquí? Hay que averiguar qué es esto. Entonces cogí un coche con una amiga y conduje 1500 kilómetros, porque el fin de semana siguiente había un programa en Chicago. Y lo que yo no he hecho por nadie, ni por ninguna causa, ninguna novia, ni nada, cogí el coche y estuve conduciendo 18 horas sin parar, llené 3 veces el tanque de gasolina y llegué a Chicago a la conferencia que había en el hotel. Era la primera vez que yo conducía en Chicago, y al llegar a Chicago, luego el centro del maestro está a 1 hora más de camino. Era ya de noche, entonces llegué donde era la conferencia, y cuando entraba en el salón, el maestro estaba saliendo. La conferencia había terminado. Después de 18 horas de viaje, había llegado tarde a la conferencia. Hubo una comida en un salón, y yo me decía mío, pero ¿qué haces aquí? ¿Para qué te has pegado esta paliza y encima llegas tarde? ¿Qué haces aquí? Se abrió la puerta al otro extremo del salón, apareció un hombre de blanco, el maestro Sanjay Singh, y empecé a notar la misma energía que había notado 5 días atrás en Boston cuando le conocí. Y me dije, vale,
por esta razón has venido, ha merecido la pena. El maestro nos saludó, pasamos 4 días en el hotel de conferencias con él. A mí, que me gusta el turismo, no salí del hotel para nada. Muy feliz, pude hablar con él de nuevo, y al acabar esos 4 días, de noche, cogí el coche, pasé por el centro de la ciudad, vi la Torre Sears, que era el edificio más alto del mundo antes del Empire State, y dije, muy bonito, estaba cerrado de noche, y emprendí el camino de vuelta a casa, a Boston, otras 20 horas conduciendo. Muy feliz de haber tenido esa experiencia. Nacho, y bueno, después de esa experiencia, que bueno, muchos la han tenido de diferentes formas, hay gente que incluso ha visto al maestro sin conocerle en persona, hay miles de experiencias. Hay una pregunta que esta amenaza a mí personalmente. ¿Qué es para ti la iniciación? La iniciación es el contacto, la conexión que el maestro nos da con la luz y el sonido internos de Dios. Es la empresa de electricidad que nos permite tener luz en casa. Esa luz está ya allí, esa paz, esa conciencia están en nuestro interior, pero andamos siempre en el mundo externo y bajo los dictados de la mente. Entonces no hemos tenido la experiencia, la oportunidad de calmarnos el cuerpo y calmar la mente para ir a nuestro interior y conocer quiénes somos de verdad y quién habita en nuestro interior. El maestro ese día te da una experiencia de primera mano de la luz y el sonido de Dios. La semana pasada, en este mismo centro de meditación de Madrid, el maestro autorizó y 11 personas recibieron la iniciación. Todas y cada una de ellas tuvieron experiencia de la luz y el sonido de Dios. Esto es algo muy grande y muy difícil de lograr. Hay monjes en los Himalayas que se pasan 60 años meditando en una cueva, una vida ascética, y al final de su vida ven un puntito de luz. Esa luz que está en nuestro interior no es fácil de llegar a ella. Con un maestro competente, con el dueño de la empresa de electricidad, el día de la iniciación nos da la conexión y podemos tener la experiencia de la luz y el sonido de Dios, y con nuestra vida ética y nuestra práctica regular iremos aumentando esa conexión con esa luz y sonido internos y viajar por los planos interiores de conciencia. Han sido 33 años de tu vida como iniciado. ¿Qué ha significado para ti estos 33 años de vida como iniciado de un maestro perfecto, como Sandra Jinder Singh? Al día siguiente de mi iniciación en Boston, en el aeropuerto, cuando despedíamos al maestro, habían unas antiguas iniciadas de Canadá y me dijeron, estás condenado a la felicidad. Esa frase se la repito a todo nuevo iniciado y así ha sido en mi vida. Pase lo que pase, todos tenemos problemas, hay circunstancias, altibajos en la vida, pero con la presencia, la protección, el sentirnos acompañados por Dios, por un maestro, nos da una gran paz y una tremenda felicidad, pase lo que pase externamente. Entonces, esa felicidad es lo principal, y esa felicidad te la da el poder ir al interior y sentir ese océano de amor, de calma, de éxtasis, de bienaventuranza que llevamos todos nosotros, ¿no? Eso para empezar, como más importante, ¿no? Como el gran objetivo que todos tenemos en la vida, de ser felices. Y luego, a todos los niveles, un gran salto, un gran avance en cuanto a salud física, salud emocional, el poder controlar más las emociones, no sentir tanta ira, envidia, todas las emociones que sentimos y que no podemos controlar y que nos lo provocan otras personas u otras circunstancias. Entonces, el poder controlar y ver esas situaciones de una manera amorosa es una gran suerte, es un gran avance. El desarrollo de la concentración tremendo con la meditación y desde la iniciación.
Yo antes, pues eso, aquí en Madrid estudié 2 carreras a la vez, Derecho y Economía. Muchas noches en blanco, teniendo que estudiar mucho. Con la concentración que te da la iniciación, lees mucho más rápidamente, comprendes cualquier conferencia, cualquier clase a la que asistas, retienes mejor la información y tienes más claridad de ideas. En cualquier trabajo, si es físico, nos cansamos físicamente. Si es mental, el trabajo que hacemos, igual nos cansamos, porque cualquier esfuerzo mental nos provoca un gran cansancio al final del día. Con la meditación podemos controlar mejor esos esfuerzos y tener menos desgaste físico e intelectual, mental. Y la relación con las personas. Empezamos a conocer mucho mejor a la persona que tenemos delante. ¿Esto qué significa? Evitamos engaños, que las situaciones no nos engañen, y podemos apreciar las emociones, la situación de las personas que tenemos alrededor. Y sabiendo su situación, sus problemas, su estado emocional, podemos ayudar mucho mejor a las personas. O sea que te sientes mucho más humano bajo los pies del loto del maestro, por decirlo así. Te sientes mucho más humano y te sientes más protegido. El niño es feliz cuando se siente protegido por sus padres. El niño está lleno de inquietudes, de temores de lo que le puede pasar. Pero no hay nada como abandonarte en los brazos de unos padres que te protegen, que te aman incondicionalmente. La iniciación te da permanentemente ese sentir que hay un Dios encarnado en un maestro que está físico, que nos protege, que nos guía y que día a día la vida pasa a ser un milagro, porque vemos cómo se abren puertas y cómo los problemas se alejan y no nos afectan tanto. Y sentir esa protección e ir andando sobre un camino de rosas, a veces hay espinas, pero es muy agradable y te da una gran sensación de seguridad en ti mismo, en la vida, amar la vida y disfrutarla plenamente.